Claro que sí, de hecho durante la madrugada de ayer ya viajaron algunas madres, padres, un grupo de padres viajaron hasta el norte del país para buscar a los primeros conscriptos que ya fueron dados de alta. Recordemos que ayer la brigada de Huamachuca dio este comunicado en el que 41 de estos conscriptos fueron ya dados de alta, mientras que 4 de ellos siguen hospitalizados acá en el hospital de Santiago. Primero yo les quiero presentar estas primeras declaraciones de estos primeros conscriptos que ya salieron de este cuartel. Pasemos a escucharlo rápidamente. Se nos obligó a sacarnos el cargo de protección para el frío, por decirlo así. No, ya se me olvidó cómo se llama ya. Estuvimos a polera, esta misma polera, con camisa nomás. Yo exigí ponerme guantes y se me negó. Se nos obligó a sacarnos el gorro que es como una bufanda también, que se llama coipa. Y se nos obligó a marchar 10 kilómetros literalmente como yo estoy vestido a polera y camisa. Bueno, ahí estaban las declaraciones, ¿cierto?, de los primeros conscriptos que ya lograron salir de este cuartel Fontecilla, ahí en el norte del país. Recordemos que, yo se los mencionaba, ¿no?, en la madrugada de ayer ya viajaron el primer grupo de padres. Ayer, de hecho, durante la tarde también, otro grupo de madres también se juntó en el aeropuerto de Santiago para viajar a buscar a sus hijos. Ellas nos han mencionado durante la mañana también que se tiene que hacer todo un papeleo, Nilce, que no es fácil darlos de baja a estos soldados, y es lo que están tratando estas mujeres. De hecho, en una nota de ayer de Tele13 Central poníamos algunas declaraciones de ellas en el que nos decían que ellas si quieren solamente traérselos con aviones del gobierno, sí, o a su forma. Eso, los trámites que estas madres tienen que hacer. De hecho, tenemos también declaraciones de ellas, de las que llegaron allá a este cuartel Fontecilla, y también, por supuesto, para pedir respuesta, no solamente para buscar a sus hijos, también para ver todo este trámite. Pasemos a escuchar también esas declaraciones. Más había visto un enfermero que te hacía bullying, por decirlo así, por estar enfermo. A mí se me trató de maricón, de cobarde también, por vomitar, por sentir frío y por no sentirme apto para algunas pruebas que se hicieron en campaña. ¿De la mamá? Esas declaraciones van a ser claves, ¿no? Ahí estaban estas declaraciones. Exactamente, van a ser claves. De hecho, Nilce, nosotros conversamos durante esta mañana, hace muy poco rato, también con Romy Vargas, la madre de Franco Vargas, este joven de 19 años, quien lamentablemente falleció después de este entrenamiento. Y ella, bueno, nos mostraba algunos audios también, algunos videos. Ella sigue con esta versión, mantiene esta versión de que, por ejemplo, lo que escuchábamos a continuación, estas declaraciones de que no portaban, por ejemplo, con la vestidura correspondiente, son toda una investigación, todo un informe que se tiene que haber. Nosotros también conversamos ayer con la ministra de Defensa y nos mencionaba también, nos decía que se va a abrir, por supuesto, una investigación, va a haber un fiscal, porque lo que quieren las mamás, lo que piden las madres, no es que se haga una investigación que tenga que ver con los militares en sí, sino que aparte se hagan otras investigaciones también para esclarecer, porque lo que sabemos, Nilce, es muy poco, hay poca información respecto a qué es lo que sucedió allá arriba, qué decisiones se tomaron, si realmente estos jóvenes marchaban con poca ropa, por ejemplo, desabrigados. Fueron 45 los que padecieron después algún síntoma, se resfriaron, hubo también cuadros virales. Sabemos que 41 ya fueron dados de alta, pero 4 todavía siguen ahí hospitalizados en el hospital militar, así que es una investigación, por supuesto, que se tiene que abrir, y es la petición, por supuesto, de todas las madres que conversamos con ellas. Pasemos a escuchar estas declaraciones. Bueno, este tipo, el que hizo esto, sabía que mi hijo estaba sufriendo un paro y estaba pidiendo socorro, auxilio, suplicando por su vida. Y él, en vez de prestar ayuda, lo empezó a golpear, a decirle: quiero que te mueras porque no sirves para el ejército, muérete, maricón. Y cuando mi hijo ya murió, dijo: un pelado menos. Y ahora, cuando pasó todo esto, él está asustado, aterrado, porque no quiere volver, no quiere nada con el ejército. No hay reparo ahora, pudiera cambiarle la vida a mi hijo, no puedo. Psicológico, físico, los trataban de maricón, un poco hombre.
Bueno, ahí estaban lamentables estas declaraciones de estas madres. Ahí también incluida estaba esta madre, Romy Vargas, madre de este joven de 19 años, Franco Vargas, que falleció lamentablemente en este procedimiento. Yo te lo decía, bueno, ella al menos tiene este sed de justicia, ¿no? Ella pide respuestas, hace un llamado también al presidente Boric para poder conversar con él. Ella nos decía, hay parte del gobierno que también se ha comunicado con ellas, pero al menos por parte de los militares de este cuartel, ella no ha recibido respuesta, no ha recibido ninguna llamada, por ejemplo, después de la noticia, la lamentable noticia que le dieron de su hijo, ella no ha recibido nada. Lo único, ella nos decía, de hecho, Nilce, no me sirven las condolencias, yo quiero saber lo que pasó, quiero saber lo que pasó con mi hijo, quiero saber las decisiones que se tomaron allá arriba. De hecho, por parte de los militares también escuchábamos algunas declaraciones ayer y decían que había evidencia gráfica en el que se veía, por ejemplo, en que estos jóvenes sí portaban esta ropa, esta vestimenta adecuada, pero esta madre, Romy Vargas, nos decía, yo busqué a mis hijos en esos videos, busqué a mis hijos en estas fotografías y él no está. La versión que tiene ella nos dice que quizás son fotos, pueden ser fotos pasadas de otros entrenamientos, ella no lo sabe porque no ha recibido respuestas aún, y es lo que también información que aportamos nosotros, Nilce. Sí, y lo que tú relatas también me recuerda parte de lo que habló con nosotros ayer el exministro de Defensa, Mario Desbordes, quien decía que yo le preguntaba qué nos falta para mejorar en estos sistemas y él decía, bueno, quizás la comunicación, ¿no? El hecho de poder entregar información a las familias, no solo en el caso del conscripto fallecido, sino también en el caso del resto de los conscriptos que estuvieron con este cuadro viral. Hay 4, recordemos, que siguen, digamos, en una situación mucho más compleja que el resto que ya ha ido retornando a sus hogares, pero de todas formas ese es un punto clave y que también, sin duda, lo están viviendo el resto de las familias, considerando que aún no sabemos de qué se trata este cuadro viral, no sabemos muy bien, ¿cierto?, a qué responde, por qué ocurre, digamos, y cómo va a seguir evolucionando también la salud de estos otros 4 conscriptos. Entonces, claro, ahí hay un punto que es bastante relevante. Sabemos que hay investigaciones en curso, hay sumarios, hay 2 sumarios, de hecho, ayer lo decía la ministra de Defensa, Maya Fernández, respecto a lo que se está analizando, cómo se están buscando antecedentes respecto a lo que realmente ocurrió, pero de todas formas insistimos en eso, ¿no? Está todavía este pesar de las familias y la preocupación, por supuesto. Entiendo que hay más declaraciones, Rocío. Sí, Nilce, importante primero todo el punto que mencionabas de la comunicación, porque las madres, eso es lo que han dicho, este mensaje que ellas llevan, que por supuesto viajan, ¿cierto?, a la zona norte del país para saber un poco más de sus hijos, para traérselos a Santiago, pero también es lo que critican ellas, no han recibido información. De hecho, la madre de Franco Vargas nos comentaba también, nos decía, no he recibido ningún llamado todavía, no he recibido ninguna explicación, solo de parte del gobierno, todavía sí, no hay declaraciones de ella entre el presidente de la República, Gabriel Boric, pero es lo que piden ellas, un poco de información. Solamente también podíamos ver en alguna nota estos audios, ¿cierto?, que salieron a la luz de estos conflictos que ya se quejaban, ¿cierto?, del dolor, que estaban mal, y esa es la información que ellos tienen. De hecho, esta madre nos contaba, solamente yo me comuniqué con él cuando él entró, esto fue aproximadamente hace 2-3 semanas atrás. Ella después no volvió a saber más de su hijo porque por protocolos también, ¿cierto?, del cuartel le quitan los teléfonos. Entonces ella no tuvo más comunicación con su hijo hasta que lamentablemente después recibe esta llamada, así que es lo que este llamado, ¿cierto?, que hacen las madres también, de tener más comunicación, de saber realmente qué es lo que pasó. Ellas solamente necesitan respuestas ahora y justicia, por supuesto, para saber todo lo que pasó y las decisiones que se tomaron en este entrenamiento. Tenemos otra declaración también de un conscripto que ya salió, que ya está con su familia, reunida con su familia después de haber salido de este cuartel. Pasemos también a revisar. Fue súper triste, la verdad, enterarnos de que un camarada había fallecido, porque muchos nos hicimos familia dentro del regimiento. Y para nosotros igual, a Franco yo personalmente lo conocí en el avión, cuando veníamos al regimiento. Él no era de mi mismo pelotón, ni de mi misma unidad. Yo después en el regimiento pocas veces lo veía, pero sí lo alcancé a conocer.
Bueno, ahí estaban las declaraciones de otro de estos jóvenes conscriptos que ya están con sus familias, que ya también van a retomar próximamente, en las próximas horas, acá a Santiago. Y recordemos que hay todavía 41, ya fueron dados de alta de estos 45, de este grupo de 45 soldados que estuvieron con síntomas, ya 41 están dados de alta, pero quedan 4 todavía hospitalizados en el Hospital Militar de Santiago, Nilce. Sí, Rocío, muchas gracias por toda esa información. Le agradecemos también a Cristóbal Sangüesa, quien dio estas declaraciones que sin duda van a ir aportando mucho más a las investigaciones que están en curso sobre este caso.